Lunes 11 de noviembre de 2013. Asunto: Dry en el ciclo alternativo. Ein und zwanzig en el ciclo biológico. 4 horas 44 minutos. Prosopon, en griego, era la máscara del actor, que declama su papel en un teatro en el que el logos, la palabra, la posada que recoge y liga, es el sentido de la tragedia, y por eso estas máscaras pudiera ser que actuaran como amplificadores de la voz humana. Pero Pilar Díez del Corral, en su tesis de doctorado Ariadna, esposa y amante de Dioniso, describe que Pausanias recoge en uno de los pocos testimonios de este tipo que se conservan el culto de Metima, en el que se adoraba un prosopón de Dionisio. Y no podemos olvidar, dice, la importancia que tenía para el mundo griego la cabeza, la palabra, el rostro, que para la máscara era prosopon, puesto que el griego no hace diferencia entre ambas, frente a la idea occidental de que la máscara esconde la realidad. Y también que en Palermo se conserva una muestra de la fuerza expresiva del prosopon, donde Dioniso ocupa casi toda la altura de la pieza, que tiene la boca claramente abierta, y en donde los espacios del fondo presentan inscripciones que hay quien interpreta como sin sentido y que dicen no, no, no. Pero será Tertuliano, uno de los primeros padres entre comillas fenomenológicas, para mí sí, de la Iglesia, quien retome el concepto y se sirva de él, y afirme que ya era una persona quien estaba en camino de serlo. Que se tome esta sentencia como precursora del derecho del feto a la vida, pero que históricamente no sé qué validez puede tener, porque tanto Tertuliano como Orígenes atribuyen a la cuestión Dios la característica de ser tres personas, y por tanto será un concepto íntimamente ligado al desarrollo ideológico del cristianismo. Pero si escuchas a Gustavo Bueno, cuando se posiciona frente al espacio antropológico, comprendes más o menos a qué se refiere cuando explica que el idealismo hegeliano y el materialismo histórico y cultural dividen este espacio en el que el hombre no es un absoluto y solo existe en concierto con lo que le rodea, los otros, los animales, las plantas, en dos ejes únicamente, constituyendo un espacio bidimensional, mientras que en su sistema se retoma el concepto de la tridimensionalidad, de la tradición aristotélica y cristiana, donde en ciertos aspectos los dioses que eran constitutivos de esta otra dimensión, entre comillas fenomenológicas, desaparecen, y en el que el materialismo filosófico estipula un espacio compuesto por un eje circular, un eje radial y un eje angular, en el que sin embargo nuestro Leo no dejará de pensar, y en el que cifra su recuento primero de vampiros cinéfilos y luego de extraterrestres, de los entes que habitan nuestra fantasía. Pero yo voy a hablar de un espacio igualmente de lo social, y voy a anunciar unas razones trigonométricas al hacerlo. Pero yo no voy a extender al calentamiento global de lo social, y ni siquiera voy a extender a nuestra civilización del proyecto SETI, entregado a la búsqueda de vida inteligente en el espacio exterior. Porque todo lo que existe como un problema entre comillas fenomenológicas, nos atañe a todos. Pero al individualismo de los sistemas, llámese uno político, y que se hace derivar en el Ministerio de Cultura, en último extremo, o llámese materialismo filosófico, voy a contraponer, sí, lo social. Porque cuando yo conozco a una persona como Leo, me pregunto
¿cómo puede ser que tenga un doctorado en filosofía extendido por la Universidad de Oviedo y que me pregunte a mí si debe hacerle caso a lo que se dice en un libro rosa que le han regalado acerca de los chakras? Y lo que me confiesan Ana y Clara es que ellas lo han hablado y aseguran que así, como se aprende en su escuela, ellas no podrían aprender. Y que el programa, el que lo aprueba es el ministerio. Y que en el ministerio no son políticos los que piensan por nosotros, sino que piensan los técnicos. Pero yo recuerdo a la perfección lo que dice Chomsky acerca de quién ocupa el puesto que ocupa y por qué lo ocupa. Y para comprender las razones trigonométricas hay que imaginarse lo primero una circunferencia de radio R. Y si tomamos un arco AP, que es una distancia incógnita, pero donde P es un punto y es el otro extremo del ángulo alfa. A será un punto positivo en el eje de abscisas. Pero esta representación planar en nuestro mundo tendrá un volumen. Lo que sucede es que eso, en este momento, podemos dejarlo pendiente, porque lo que nos interesa es comprender, lo primero, a qué llamaremos seno de ángulo alfa, que es un ángulo que se desenvuelve en el cuadrante positivo, tanto del eje de abscisas como del eje de ordenadas, pero que es un continuo, porque nunca se detiene en el tiempo, desde que el tiempo es tiempo, porque el ser humano lo significa. Cuando los seres humanos sí que forman parte de ese conjunto y sistemáticamente la dejan de formar. Y que podríamos valorar que son sus partículas efímeras. Así que, sin olvidarnos que por masa crítica nosotros entendemos, o por lo menos tú y yo, la energía potencial capaz de expresar lo que Foucault definirá como contraconductas y que es lo que supuestamente va a paliar las conductas con las que nos tortura el poder, porque no soy yo sola quien menciona a la tortura, porque hay que conocer ese breve ensayo de la filósofa María Zambrano que comienza de este modo. Si se hubiera de definir la democracia, podría hacerse diciendo que es la sociedad en la cual no solo es permitido, sino exigido el ser persona. Y también que en la expresión individuo, entre comillas fenomenológicas, se insinúa siempre una oposición a la sociedad, un antagonismo. La palabra individuo sugiere lo que hay de irreductible en el hombre simplemente. La palabra individuo sugiere lo que hay de irreductible en el hombre concreto individual, más en el sentido un tanto negativo. En cambio, persona incluye al individuo y además insinúa en la mente algo de índole positiva, algo irreductible por positivo, por ser un más, no una diferencia simplemente. Y que finalizará del siguiente modo. Y si alguna vez realmente desaparecieran las clases sociales, solo podría suceder en virtud de que se hubiese llegado a vivir desde el ser persona del todo, de que esa realidad de la persona hubiese invadido, por así decirlo, todo el área de la realidad humana. De no ser así, fatalmente, las clases nacerán y renacerán una y otra vez más. En cambio, si el ser persona es lo que verdaderamente cuenta, no sería tan nefasto el que hubiese diferentes clases, pues por encima de su diversidad y aún en ella, sería visible la unidad del ser persona, de vivir personalmente. Se trata, pues, de que la sociedad sea adecuada a la persona humana, su espacio adecuado y no su lugar de tortura. Entonces Gertrude, que refresque sus conocimientos,
se me va a tener a mí como alumna tomando nota de todo lo que diga. Porque los profesores de alemán, al menos los de mi escuela, te podrán aprobar alemán o te podrán suspender alemán, más bien injustamente, porque por el momento, por lo que yo he podido comprobar, no se esfuerzan tanto y ni siquiera tampoco como se esfuerza el profesor de francés por impartir su materia desde una valiosa claridad de ideas. Pero piense que lo que también procede del prosopon es el personaje, que en la filosofía de Deleuze puede alcanzar a ser personaje conceptual o reducirse a una figura estética. Pero en crítica literaria se divide a los personajes en circulares y lineales, nunca angulares. Cuando, como asegura Carroll L. Johnson, Cervantes no ofrece personajes. Cervantes, Carroll no es francés, es inglés, Carroll L. Johnson, Cervantes no ofrece personajes, sino posibilidad de construir vidas. Y el juez siempre es la historia. Y Saramago escribe todos los nombres, pero aun a pesar de no ser uno un personaje o piedra angular, la diferencia entre el personaje circular, pero a pesar de no ser uno un personaje conceptual o piedra angular, la diferencia entre el personaje circular y el lineal es que el circular es complejo y el lineal predecible. Y aunque te afirme que yo apenas tengo ya intuiciones, creo que no las tengo a causa de que adaptativamente ahora no las necesito. O han dejado de ser intuiciones instintivas para transformarse en intuiciones constitutivas. Y por eso el seno de alfa tenemos que igualarlo a la ordenada partida por el radio y el coseno de alfa a la abscisa partida por el radio. Pero la masa crítica, entre comillas fenomenológicas, me tendrás que ayudar a liberarla tú, o yo a ti si quieres, porque aunque yo lo intento, que Hubert y Manuel se nos unan, recuerdo una canción de Silvio, que es la del óleo de una mujer con sombrero, querido profesor, y el cuadro de Chagall, era el del cumpleaños, porque ella llegaba con las flores y en la entrada, antes de esa ventana, se lo quitó. Ahora puedo omitir el anuncio. Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción.
La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con un sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Martes 12 de noviembre de 2013. Asunto inédito. 4. En el ciclo alternativo, vea. 22. En el ciclo biológico. 22. 4 horas 47 minutos. Ayer, Hubert repartió unas tarjetas. Eran únicamente para que nos presentáramos. En la mía, Je suis Maria. Decía que yo residía en París. J'habite Paris. Que tenía X número de teléfono. Mon número de teléfono. Sí. Y que mi estado civil era el de divorciada. Je suis divorciée. Pues una parte de la clase se rió cuando dije que era divorciada. A mí esto me deja atónita, como le sucedería, yo creo, que ya no a cualquier Asperger, sino a cualquier persona normal, a la que tal conducta inclasificable le parecerá, pienso, únicamente demencial. E igual te molestas conmigo por insinuarlo, pero a mí la pregunta que se me plantea en el nivel de la conciencia es cuándo se empieza a demenciar, porque yo sé que la demencia tiene que ver con el olvido de lo más esencial, pero la pregunta auténtica es ¿qué es lo esencial? Luego 3 simulacros de incendios, porque al parecer el que ocurre con Herdraps después de las elecciones de la semana pasada no estaba previsto, que es cuando Cristina se me acerca, porque yo he salido a la primera y me he sentado sobre el muro a conectarme con la música, y la veo con el bolso, y me acuerdo de Herdraps, y le digo, si mi profesor de alemán te ve con ese bolso aquí fuera, te monta un consejo de guerra, que es cuando descubre que yo estoy cursando los 3 idiomas, y quiere saber si eso no me produce confusión, porque piensa que a ella se la produciría. Pero yo tengo que decirle que no, que solo en el instante de los alfabetos y no con todas las letras, que alguien puede pensar que eso lo es todo, pero en realidad solo lo es a la hora del deletreo, y yo ni tengo ninguna destreza para registrar deletreos ni para apuntar números, pero a la hora de escuchar, ayer fue un día maravilloso en los 3 idiomas. Y lo cierto es que uno no confunde fácilmente el conocimiento de las ciencias sociales con el de las ciencias naturales, ni el de la física con el de la química. Y también son materias que se aproximan mucho y que se entremezclan. Pero además, cuando Hubert estaba escribiendo la primera persona del plural del verbo estar, ser, être, en esa persona yo me planteo la similitud, en esa persona yo me planteo la similitud con el ego sum del latín, y me digo, quiero estudiar latín y griego a partir de ahora, al mismo tiempo, aprovechándome del paso por la gramática, y eso es posible. Si en los 3 idiomas todo fluye correctamente, yo no tendré que dedicarles las mismas horas que les he dedicado últimamente para ponerme con ellos al día, porque la estructura organizativa la creas una vez y la sostienes, no la estás originando siempre.
que ahora mismo sí, pero es probable que en un futuro, como ocurre con el inglés, esto sea menos necesario porque al haber sido creados los diccionarios, la ordenación resulta más sencilla. Y fíjate en esto, el que es como se refiere a nosotros, pues esa palabra existe igualmente en alemán para designar lo mismo al alumno. Y algo que escucho y que delata al alumno en su conocimiento es como Marie llama a Hubert, porque llevamos más de un mes de clase, pero lo llama exactamente como cuando yo le pregunto a él cómo se llama el primer día de clase y él lo escribe en el encerado y me pide que yo lo lea y entonces me contesta casi. ¿Y por qué? Y porque yo en francés leo lo que sea ahora mismo, pero con acento francés. Y porque yo en francés leo lo que sea ahora mismo, pero con acento francés. En la clase de alemán parece que estoy hablando alemán, porque por lo menos a mí la R, sistemáticamente ha comenzado a sonar en francés. Y lo que tenía era que presentar a Vicente que se encontraba del otro extremo. Porque ayer tuve que sentarme detrás de nuevo de estos niñatos que no respetan nada y a los que Clara debería pensar en enviar los lunes a la clase del profesor Wolfgang. Porque si hay que tomar medidas disciplinarias, la medida no podrá ser que Gertraps cambie de forma de ser, cuando es la de ellos la que no resulta correcta. Y en ese sentido, como un correctivo necesario, el profesor Wolfgang podría llegar a ser muy valioso, hasta para mí. Y a eso yo lo considero una terapia de choque. Sencillamente les provocas a ellos una experiencia acorde con lo que están demandando. Y el profesor Wolfgang no deja de ser el profesor Wolfgang. Y sin embargo, Gertraps es como yo y como tú. Para lo del rencor no le es posible, creo, sostenerle por demasiado tiempo. Pero a mí, mientras no se me den garantías, quiero decir que no volveré a intervenir hasta que sea el momento. Porque lo que contempla el espectro autista es la posibilidad de hacerle el vacío a todo lo que esté a su alrededor. Y yo estoy aprendiendo igual. Y por lo menos en esa clase soy la única que no se esfuerza en leer sus respuestas. Así que ayer recibí un primer super por mi presentación, pero a Raquel no le motivaron especialmente mis apuntes. Son preciosos, al mismo tiempo que prácticos, con la debida colorificación. Pero ella nunca aceptará que a mí el libro me desmotive en el aprendizaje. Y que aunque ella me lo ponga delante siempre, yo escriba mis cosas en un cuaderno aparte para poder formalizar mi propio vocabulario. Que sin embargo, con las fotocopias de Hubert me sucede lo mismo. Él me las facilita igualmente, como a todos, pero luego yo las escribo por mí misma. Porque a mí mi letra me consuela y además me siento calígrafa. Pero no puede olvidársenos hoy aclarar que ayer cuando mencionábamos los ejes de abscisas y de ordenadas, únicamente estábamos implicando dos términos en su lugar, que son el cromosoma sexual Y y el cromosoma sexual X. Pero yo no creo que nunca haya contemplado antes la posibilidad de medir el estatus de la masa crítica, ni el de predecir su aparición. Solo que con esa conferencia en francés de Michel Lovy, que es sociólogo y entre comillas fenomenológicas filósofo, la que imparte acerca de la complejidad del pensamiento de Walter Benjamin, que profetizará que nadie debe esperar que el capitalismo sucumba por su propia inercia, porque antes el capitalismo nos fagocitará a todos, que desaparecerá de la faz de la tierra.
y que solo un acuerdo entre los hombres y mujeres podrá derrotarlo como sistema. Solo un acuerdo entre los hombres y mujeres podrá derrotarlo como sistema. Pero es coherente cuando escuchas hablar de ecosocialismo por vez primera el hecho de que alguien proponga que los transportes públicos sean de índole gratuita para todos, porque si eso sucede, todos podríamos viajar, y viajar es ver mundo, aunque sea hasta Gijón u Oviedo. Pero yo no viajo más porque para mí todo es caro, pero no porque no lo desee. Y enterarse de que en Ecuador, creo que fue en ese territorio, existían bolsas de petróleo bajo la tierra, pero la población tomó la decisión de que el combustible fósil se quedara bajo la tierra, evitando contribuir al calentamiento global de nuestro planeta. Luego, ya que no consiguieran que los países ricos les indemnizaran, como solicitaban, por haber dado este gran paso y servirnos de ejemplo a la humanidad, es comprensible, pero se intentó. Porque la conciencia solo tendrá resonancia entre las conciencias. Pero si esto no lo conocemos, no podemos alegrarnos. Ni yo puedo alegrarme por la lucha de Gabriela, ni yo puedo alegrarme por la lucha hoy. Es que es un día que la garganta me está traicionando todo el tiempo. No podemos alegrarnos. Ni yo puedo alegrarme por la lucha de Gabriela, que logró involucrar a las autoridades en un proceso demandante que iniciaba hace 2 años contra la empresa Sodicer, una productora de cerdos que durante más de una década amargaba la existencia de los habitantes del entorno de Gabriela, que es la compañera de mi amigo chileno, de la que él confiesa haber sido solo su escudero, y que fue esa una lucha agreste y a ratos incomprendida en su travesía. Pero por fin la Secretaría Ministerial de la Salud ha anunciado que definitivamente en esta villa, a Sodicer, se le impedirá seguir alimentando a las moscas y expandiendo el olor de lo inmundo. Y ha sido una mujer con arrestos la que esto lo ha conseguido. Pero una mujer con arrestos es la que, por no cejar en su necesidad de un mundo mejor, ha colaborado para mejorar la vida de todos. Te deseo un buen día, querido profesor. Hoy yo tengo el Outlook averiado, así que utilizaré otro correo si este no quiere partir ahora, pero en ese momento el Outlook había solucionado sus problemas con la red y quiso partir. Y ahora son las 6:06. There's nothing